En este momento vamos a ir a la palabra de Dios para estudiar una máxima escrita por Santiago, el hermano de Jesús, por el año 44 después de Cristo. Queremos pedirle a Dios que nos ayude a entender este texto o estos textos que tienen que ver sobre estas máximas axiológicas. Querido Dios, te damos gracias en esta hora y te pedimos, bendito Señor, que nos ilumines, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, para poder ayudar a miles en el mundo a que podamos ponerla en práctica y de esa forma ser verdaderamente felices. Pedimos tu presencia con nosotros a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Santiago, escrito en el año 44 después de Cristo, o sea, que Jesús ascendió en el año 31, y después de su ascensión, Santiago escribe en el 44 este libro. Es un libro lleno de máximas, lleno de axiología, lleno de instrucciones que contribuyen a la búsqueda sincera y honesta y a la práctica genuina de la fe cristiana. En el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 27, reza de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea que Santiago habla de que hay una religión pura y que hay una religión sin mácula delante de Dios el Padre. Y él explica que esta es la religión. ¿Cuál es la religión? Primero, visitar a los huérfanos. Segundo, y a las viudas. ¿En qué? En sus tribulaciones. Y lo tercero es guardarse sin mancha del mundo. Se necesitan no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Y no solamente habla de los huérfanos que están en la fe, no solamente habla de las viudas que están en la fe, todos ellos son nuestro prójimo, los huérfanos y las viudas, en sus tribulaciones. Y aparte de esa axiología, de ese mandato del apóstol San Pablo, dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Yo quisiera en esta hora tratar de decir lo que practicamos algunos cristianos. Vemos a los huérfanos en necesidad y le decimos: ve en paz y calentaos. Vemos a algunas viudas en necesidad y le decimos: ve en paz y calentaos. Pero no le damos un bocado de pan, ni le damos una frazada para que puedan ir en paz y se puedan calentar. Y a veces ese tipo de personas están en tremendas tribulaciones,
constantemente en tribulaciones mentales, psicológicas, emocionales, por la pérdida de padres, de esposos, de esposas, de hijos. Y qué hermoso sería en el mundo si nosotros consideráramos lo que la Biblia a través del Antiguo Testamento dice concerniente a estos versículos, a este mandato. En el Salmo 82, versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Es un mandato y es una orden del Señor que debemos defender al débil. Y dentro de esos débiles está el huérfano, y que debemos hacer justicia al afligido y al menesteroso. Eso lo dijo el rey David. El patriarca Job, en el capítulo 29 y el versículo 12, escribió: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le ayudara. El patriarca Job fue un hombre que vivió una religión pragmática. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Hoy nos hacemos de la vista gorda ante las necesidades de las demás personas. No necesariamente tienen que ser huérfanos y pobres, aunque hay una máxima exclusivamente de parte de Dios para ellos. Pero también el pobre, el necesitado, el menesteroso, el que está en la calle sin hogar, necesitan de nuestra ayuda. Y si hoy estuviese entre nosotros Job, ese gran hombre de Dios, continuaba librando al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Además, el libro de Deuteronomios, capítulo 26, el versículo 12 y el versículo 13, menciona que cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he olvidado ni he violado ninguno de tus mandamientos. Esa era una práctica, era una máxima, era una axiología que practicaba el pueblo de Dios del pasado. Y si era una práctica que practicaba, valga la redundancia, el pueblo de Dios del pasado, y era una buena práctica, era una buena costumbre, la pregunta es: ¿por qué hoy no lo practicamos? Llevamos nuestros diezmos, los que diezman al Señor, a la iglesia, hemos confundido el alfolí y llamamos al alfolí o trampolín la iglesia, y la iglesia lo pasa el diezmo a la misión, a la asociación, y la asociación
da el diezmo a la unión y la unión da el diezmo a la división y luego a la conferencia general. Pero la viuda, el huérfano, el necesitado, bien, gracias. En cada iglesia existe el fondo para pobres, pero ese fondo para pobres tiene buen nombre porque es un fondo para pobres, porque nunca tiene nada, porque es fondo de pobres. Hermano y hermana, nosotros necesitamos ser fieles al Señor. Entonces el diezmo del tercer año lo darás al levita, lo darás al forastero, lo darás al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor, tu Dios, he sacado de mi casa de la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Apreciado amigo, amiga y hermana que me escuchas, esta es otra máxima practicada por el pueblo de Dios. Y el capítulo 14, el versículo 28 al 29 del mismo libro de Deuteronomio, nos presenta que al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda tu obra que tu mano haga. El libro de Deuteronomio fue uno de los últimos libros que escribiese el profeta, el estadista Moisés. Moisés tuvo un cuidado reverente para los extranjeros, los huérfanos, los desamparados, para el forastero, para las viudas. Y dentro de las ordenanzas de Dios, aunque esto no tiene que ver con asuntos de la ley moral, pero tiene que ver con una religión pragmática, una religión práctica, y no una religión abstracta, no una religión teórica. Y hoy como ayer, mi amigo y mi amiga, nosotros necesitamos cambiar la historia de nuestras vidas y también cambiar la historia de la nación, del mundo. Es impresionante observar la felicidad y la alegría que sentía el pueblo de Dios. Nosotros, cuando empezamos a caminar en esos estatutos, en esos preceptos, podríamos decir que nuestra religión es pura y sin mácula delante de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque visitamos a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y nos guardamos sin mancha del mundo. Tantas viudas, tantos huérfanos, tantos necesitados, tantos forasteros, tantos necesitados. ¿Y cuántas personas de ese tanto a veces solamente alcanza para consumir un solo tiempo de alimento diario? Nosotros
¿Qué estamos haciendo para cambiarle la vida, para cambiar el futuro de esa gente? Necesitamos hacer un alto en nuestro cristianismo y preguntarnos, hay niños que están hambrientos y sedientos. En nuestras iglesias debiera haber un comedor infantil auspiciado por hermanos y por el gobierno, donde la iglesia se pone a disponibilidad a través de un sistema que la iglesia tiene de las dorcas y los diáconos para dar por lo menos al inicio una vez por semana, y en la medida que el programa vaya creciendo 2 veces por semana, a veces 3 veces por semana, hermanas dedicadas pueden ofrecer un par de horas al servicio de la humanidad. Esto es la religión pura. Y todas las iglesias que dan sus donativos, es cierto que hay que hacer una reestructuración, y esa reestructuración va a tomar tiempo hacerla, porque muchas iglesias solo dan y todo se va y no queda nada para el uso local, porque la iglesia tiene que pagar el local, la luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar mantenimiento, tiene que pagar y pagar y pagar pintura y todo lo demás. Sin embargo, no recibe nada. La iglesia solamente da. Necesitamos hacer una reestructuración. ¿Y cómo se puede hacer esa reestructuración a nivel mundial? Cada iglesia debe exigir a una misión o asociación que le pongan un porcentaje de todo lo que reciben para que paguen a los ministros, y cada iglesia paga el porcentaje y todos los ministros recibirán su salario. Las arcas de la iglesia tendrán dinero para hacer evangelismo, y las arcas de la iglesia tendrán dinero para satisfacer las necesidades de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Pero hermanos, decir eso es herejía, es disidencia. Pero hermano, esta es la religión pura y sin mácula. El pueblo de Israel lo practicaba. Llevaban todo su diezmo, el primer año, el segundo año, el tercer año. El diezmo era para los pobres, los huérfanos, los forasteros, los extranjeros, las viudas, los necesitados, para que comieran en las ciudades de cada quien. Esto, mi hermano, el que lo escucha va a reflexionar y posiblemente me va a interpretar como hereje. Y si yo soy hereje por decir lo que la palabra de Dios dice, como Martín Lutero, como Juan Hus, como Wycliffe, no le importa a ellos, no les importó que los llamaran hereje, porque ellos caminaban en base a un escrito está. Hay que hacer una reestructuración. ¿Por qué? Hay muchas cosas que no están de acuerdo y nunca hemos estado de acuerdo. Los paseos en vano a Rusia, a Europa, a los Estados Unidos, vamos 5, 10 personas gastando un poco de dinero, cuando eso se podría emplear para la obra de la evangelización. Una sola persona puede ir, no todos tenemos que ir. Pero hermanos, al menos que no se haga una reforma, una reorganización
de ideas, de conceptos, y que se produzca un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento? Volver a nacer, surgir o resurgir de una mente acostumbrada al servilismo a una mente cosmovisionaria. Se necesita hombres y mujeres que estén practicando la religión pura y sin mácula. Y tal vez ahora usted se preguntará, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? Delante de Dios, la religión pura y sin mácula es esta. Y hermano, la pregunta es, ¿quién lo está haciendo? A veces, ahora en mi condición, tengo el deseo, pero a veces no tengo el medio de transporte. Pronto tendré un transporte, si Dios lo permite, y cumpliré fielmente como lo había hecho hasta hace 5 años. Pero hasta donde sea posible, dedico mi energía, mis fuerzas, dedico mi capacidad a visitar a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados. Amado hermano y hermana, que el Espíritu Santo de Dios impresione tu mente y tu corazón y que nos ayude para que cuando Cristo venga por segunda vez nos pueda decir, bien hecho, siervo fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Concluyo diciendo, yo dirigí 3 iglesias que manejan mucho capital, y esas 3 iglesias, cada semana la tesorera venía a la misión a dejar el dinero. Gracias, hermana. Y ese dinero nunca se empleó para los fines para los cuales se había recogido, para la predicación. Y hoy los ministros no visitan a nadie. La familia misionera no dan un estudio bíblico. Están en todo menos en lo que debieran estar. Necesitamos, hermanos y hermanas, que todos podamos estar en armonía con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios para no ser hallado falto el día de su venida. Oremos. Querido Dios, en esta noche, tú has puesto cada detalle en nuestra mente y un peso que había en nuestro corazón lo has vaciado. Hoy cientos y cientos, tal vez pastores, líderes de la iglesia, de las diferentes iglesias, escucharán este mensaje. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo dicho, lo mencionado. No estamos levantando ninguna oposición a los principios de tu palabra. Hemos tratado de presentar de una forma clara tu palabra. Las viudas y los huérfanos, los necesitados y los pobres necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestro auxilio, y no podemos tolerar que las arcas de la misión, asociación, estén llenas, y sin embargo, hermanos y hermanas nuestros están pasando necesidades. Ayúdanos, Señor, a cumplir la parte que nos corresponde, a obedecer tu palabra y a traer felicidad a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.